vamos a ver que bueno, pueden haber, las lesiones se pueden provocar por diversos mecanismos. Tenemos en su conjunto cuatro. Primero, el mecanismo de transección. Este es un mecanismo en el cual va a aparecer un traumatismo, ya sea contundente, penetrante o masivo, que va a dar como resultado la lesión de la columna vertebral. Esta puede atravesar toda o parte de la médula espinal. Ahora, un traumatismo menos grave puede tener efectos neurológicos similares al desplazar fragmentos óseos hacia el canal espinal o a través de una herida en el disco, ¿no? Luego tenemos el mecanismo por compresión. Este, vamos a ver que es común cuando los adultos mayores, ya sea, como les decía antes, ¿no? Con osteoartritis cervical o espondilosis, extienden el cuello a la fuerza. Entonces, la médula espinal puede comprimirse entre una cresta vertebral anterior agrandada y un ligamento flavo hipertrofiado, ¿no? Que va a estar ubicado posteriormente. Como vemos en la imagen, estas lesiones también que producen sangre dentro del canal espinal también pueden producir traumatismos lesiones por compresión. Luego tenemos el mecanismo de contusión. Bueno, las contusiones pueden ocurrir por dislocaciones óseas, subluxaciones o fragmentos de fracturas. Y por último, el mecanismo que es por compromiso vascular. Se debe sospechar de un compromiso vascular cuando existe una discrepancia, ¿no? Entre lo que es el déficit neurológico que va a presentar el paciente y el nivel conocido de lesión de la columna vertebral. El siguiente, por favor. No, bueno, antes, además de que una serie de patrones de fracturas de la columna vertebral van a estar asociados con lesiones de arterias vertebrales, ¿no? Que pueden causar accidentes cerebrovasculares y discapacidad permanente si se retrasa el diagnóstico y las intervenciones adecuadas. Además de que muchas veces estos mecanismos son mixtos, pueden ocasionar características ambiguas, ¿no? Sobre todo en las imágenes que vamos a ver. Es importante correlacionar las imágenes con una lesión en las estructuras anteriores y posteriores. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación AOSP. Primero tenemos el sistema de clasificación de lesiones cervicales superiores de la columna. Estas se van a dividir en tres grupos. El uno, que va a ser lesiones en la unión condilooccipital y cráneo cervical. El grupo 2, que va a ser lesiones entre el anillo de C1 y el complejo articular C1 y C2, y el grupo 3 que va a ser lesiones del complejo articular C2 y C3, ¿no? Ahora, dentro de estos, como vemos en la imagen, se van a dividir en cada uno en tres subgrupos, ya sea tipo A, tipo B o tipo C. El tipo A va a ser solo de lesión ósea, sin lesión de ligamentos y además van a ser lesiones estables. El tipo B ya hay lesión de ligamentos con o sin lesión ósea y además no hay separación completa de lo que es la integridad anatómica, ¿no? Puede ser estable o inestable según las características específicas de cada lesión. Y el tipo C va a ser una lesión significativa en los dos planos, ¿no? De los ligamentos y también de la lesión ósea, y también va a haber una separación anatómica y va a ser una lesión inestable. Como vemos en el pequeño cuadrito que está ahí abajo, es cómo vamos a poner la nomenclatura, ¿no? Primero ponemos el, el grupo, luego el tipo, y después vamos a poner lo que es la N, que es el estado neurológico, que como vemos ahí van a ser desde N0 a N4. El N0 va a ser la compromisión neurológico inexistente o intacto. El N1, déficit neurológico transitorio. N2 van a haber síntomas radiculares, N3 una lesión incompleta de la médula espinal o cualquier grado de la lesión de la cola de caballo, N4 una lesión completa de la médula espinal, también podemos poner NX en caso de que no se pueda examinar,
o un más si es que va a haber una compresión continua de la médula espinal, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos a las lesiones subaxiales de la columna. Estas también igual van a ver en este caso 4 grupos. El tipo A, como ya hemos visto, de acuerdo a las características de cada lesión, va a ver si es que es una exposición completa, si es que es una exposición incompleta, si está dividida o en pinzas, si es que hay cuña o impacto, y si es una lesión insignificante, ¿no? Que vendría a ser la AC. El tipo B va a ser la B1 si es que es una lesión transósea de ruptura pura, y el B2 si es una ruptura ósea con ligamento, y el tipo, la B3 va a ser una hiperextensión. Perdón. El tipo C va a ser un desplazamiento o dislocación, y el tipo F ya son todas fracturas, ¿no? En diferentes tipos. Tenemos la F1 es una fractura no desplazada, la F2 va a ser una fractura inestable, la F3 ya tenemos una masa lateral flotante, y el tipo 4 ya es va a estar desplazada, ¿no? Y igual nuevamente como en el anterior caso, tenemos también del N0 al NX para lo que es la lesión neurológica. Siguiente, por favor. Bien. Respecto a las lesiones de la columna cervical, ahora sí propiamente dichas, vamos a ver, estas se pueden clasificar en lo que es la columna cervical, en lesiones de la columna cervical alta y la columna cervical baja, ¿no? Pero también las vamos a clasificar de acuerdo al mecanismo de lesión y a la estabilidad. Tenemos lesiones de flexión, que son todas esas que vemos ahí: fractura en cuña anterior, fractura en forma de lágrima por flexión, fractura de pala de arcilla, bueno, y todas estas que a medida que vaya la exposición las vamos a ir describiendo. También tenemos lesiones por flexión y rotación, lesiones por extensión y lesiones por compresión vertical, ¿no? Que son todas esas que están en el cuadrito. Pero bien, vamos a ver que para evaluar la estabilidad, por debajo de C2 se considera que la columna vertebral está formada por dos columnas. La columna anterior está formada por cuerpos vertebrales y discos intervertebrales, que estos se mantienen alineados por los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Y la columna posterior que va a estar formada por lo que es el canal espinal, los pedículos, las apófisis transversas, las facetas articulares, las láminas y las apófisis espinosas. Estas se mantienen ya gracias a los ligamentos supraespinoso, interespinoso, infraespinoso, además de los ligamentos capsulares y el ligamento flavo, ¿no? Estos mantienen a la columna posterior alineada. Ahora vamos a ver que si ambas columnas están alteradas, o sea, la columna vertebral alterada en conjunto, existe un alto riesgo de causar o exacerbar una lesión de la médula espinal, ¿no? Además de que debemos tomar en cuenta que ante un trauma axial se debe buscar una fractura del cuerpo vertebral, un distanciamiento lateral de los pedículos y pérdida de la altura de la vértebra, ¿no? Ya, por ejemplo, ante un trauma en rotación se puede encontrar una desalineación de los procesos espinosos en lo que son en la radiografía, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con la luxación atlanto-occipital. Estas son lesiones que involucran el atlas y el C1 y el C2, y pueden causar una luxación inestable de la articulación atlanto-occipital o atlanto-axial, con o sin una fractura
odontoidea asociada. Ahora, se utilizan varias mediciones para determinar la presencia de luxación de la articulación atlanto-occipital en la radiografía lateral simple y de la columna vertebral, ¿no? Primero tenemos el intervalo de la línea axial, que es BAI, y el intervalo basión dental, que es BDI. Como vemos en la imagen, esas dos líneas rojas, estas muestran relaciones consistentes en adultos normales, ¿no? Se determina mediante el uso de una línea a lo largo del borde posterior del cuerpo anterior de la vértebra C2 y se trazan dos líneas a partir de esta línea, o sea, a partir de la línea punteada se van a trazar dos líneas, una perpendicularmente a la punta del clivus de la base occipital, lo que se conoce como basión, y la otra desde el basión hasta la punta del cuerpo de la vértebra, ¿no? Si alguna de estas dos líneas supera los 12 milímetros, vamos a decir que puede existir una luxación de la articulación atlanto-occipital. Siguiente, por favor. Otra de las medidas que podemos utilizar es el cociente de Powers, que se utiliza habitualmente para este tipo de luxación. Este se define por la relación BCAO, esas dos líneas que vemos ahí en la imagen, donde la línea de del punto B al punto C va a ser la distancia entre el bastión y el punto medio de la línea laminar posterior de la vértebra C1. Y la línea entre los puntos A y O es la distancia entre el punto medio del margen posterior, del margen posterior del foramen magnum y el punto medio de la superficie posterior de la vértebra, del arco anterior de la vértebra de C1. Una proporción mayor entre... Si uno es mayor que otro, sugiere una luxación anterior, ¿no? Básicamente. Por último, tenemos un hallazgo radiológico que sugiere la luxación atlanto-occipital, que es la ruptura de la línea basilar de Wackenheim, que como vemos la línea que está señalando. Si esta línea va por delante o por detrás de la punta odontoidea, sugiere, ¿no?, que hay una luxación atlanto-occipital. Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos la luxación atlantoaxial. Esta es una lesión inestable causada por un mecanismo de flexión-rotación que se visualiza mejor en las radiografías de odontoides de boca abierta o de tomografía computarizada. La luxación atlantoaxial se asocia con mayor frecuencia con artritis reumatoide, con artropatías y con osteoartritis en lugar de lesiones por traumatismo, ¿no? Ahora, como vemos en la radiografía C, vamos a ver que hay un estrechamiento del intervalo atlantodental lateral, lo que nos da un intervalo atlantodental lateral izquierdo más amplio, ¿no? O sea, el derecho está más junto, el izquierdo más amplio. Y bueno, luego vamos a ver en la E una tomografía axial que confirma, ¿no?, la luxación de la articulación atlanto-occipital. Bueno, estas lesiones son raras, tienen un amplio espectro de gravedad y varían desde la deformidad rotatoria y fija a las luxaciones. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fracturas del atlas de C1, pero para entender un poquito mejor esto, recordemos, le voy a hacer un breve resumen sobre la anatomía. Entonces, recordemos que el atlas, ¿no?, es la primera vértebra de la columna vertebral y esta podemos verlo que está localizada en la porción más superior de la región cervical, como lo vemos acá. Ahora, ¿por qué es diferente
esta a las demás, tanto a la C3, C4, C5, porque vamos a ver que no tiene el proceso espinoso, ¿no? Este de acá, como se ve. Entonces, como no tiene el proceso espinoso, es por eso que lo hace una vértebra atípica. Ahora, para ver la C1, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que tiene un arco anterior, tiene un arco posterior, consta también de dos masas laterales, que serían estas de acá, dos masas laterales, estas serían las masas laterales, para que, no, estas, perdón, estas de acá. Y en las superficies, lo voy a poner de otro color, ya, y en esta superficie de acá, vamos a encontrar las carillas articulares superiores. Y estas carillas articulares superiores, que lo estoy pintando de verde, se van a encargar de articular con los cóndilos occipitales y así poder hacer una unión entre la columna cervical y el cráneo. Ahora, donde debería estar, por ejemplo, el proceso espinoso, que debería estar acá, ¿no? Como no tiene la C1, entonces va a estar ocupado, como vemos, por la apófisis odontoides, que esta corresponde a la segunda vértebra cervical. Y esta apófisis odontoides, ¿no? Esta de acá nos va a ayudar porque se va a encargar de dar el eje, ¿no? Entonces, este eje va a estar articulado con los cóndilos del occipital y esto produce los movimientos que hacemos, por ejemplo, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Ahora, acá ya también, lo voy a poner de otro color, de negro. Acá, por ejemplo, vemos que tiene la apófisis transversa, ¿ya? Y pero esta apófisis transversa tiene este foramen vertebral, perdón. Y por este foramen vertebral va a pasar lo voy a poner de rojo, va a pasar la arteria vertebral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y cuando se van a unir, me va a hacer la arteria basilar, que esta va a irrigar toda la parte de la fosa posterior. Ahora, el ligamento que nos va a dar la estabilidad, lo voy a poner de un color amarillo. No se pinta ya. Y el ligamento que nos da, estabilidad en este caso, va a ser el ligamento transverso, que sería este de acá. Y bueno, eso es un poquito de la anatomía para que entendamos un poco mejor sobre las fracturas. Ay, ¿cómo se borra? Perdón. Sobre las fracturas de C1 para que entendamos mejor. Ahora sí, pasando a la fractura, tenemos a la fractura de C1, que también se le conoce como la fractura de Jefferson, ¿no? Esta fractura se da por un estallido y va a estar localizado, como lo vemos, en la C1, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a dar? Porque como su propio nombre lo dice, como es un estallido, lo que va a hacer es de que, lo voy a poner en puntero, va a hacer de que va a romper tanto el arco anterior y tanto el arco posterior. Entonces va a producir que las masas laterales se desplacen hacia afuera, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto puede ir acompañado con o sin ruptura del ligamento transverso. Y mayormente estas fracturas de Jefferson se menciona de que se dan en los clavadistas, ¿no? Porque porque produce una fuerza de compresión vertical en este caso. Y esta fuerza de compresión va a transmitir hacia los cóndilos occipitales y a las masas laterales del atlas. Ahora, por ejemplo, en la imagen, ¿cómo vemos en una imagen radiológica? Ahí lo voy a poner en puntero para que lo veamos. Por ejemplo, acá vamos a ver la migración de las masas laterales. Por ejemplo, acá. Acá está C1.
y acá está C2. Entonces vamos a ver la migración de estas masas. Ahora, si hacemos esta línea, vamos a poder ver de que los planos están desplazados hacia la parte lateral, ¿no? Y cuando vemos esto nosotros en una radiografía, entonces podemos indicar una tomografía para descartar que tenga otro tipo de lesión. Ya. Entonces, puede haber una hemorragia prevertebral y la rotura del ligamento transverso, como lo he dicho, porque puede haber como también no. Entonces, esta hemorragia vertebral, cuando está combinada con la ruptura del ligamento transverso, que estaría aquí, ¿no? Ahora, cuando está combinada con este ligamento transverso, lo que va a causar es el aumento del espacio entre C1 y el odontoides, que sería esta de acá. Ahí es este odontoides, ¿no? Entonces, hay esta compresión. Ahora, es anormal que, por ejemplo, cuando nosotros vemos en un adulto, ¿no? En su radiografía, en una radiografía lateral, si vemos el espacio predental que está mayor a 3, por ejemplo, eso ya es algo anormal. Igual en niños, si vemos que está mayor a 5, también es anormal. Voy a borrar esto. Ahora, el ligamento transverso, ¿no? Que sería este de acá. Este ligamento transverso, cuando está roto, debemos ver el espacio entre el atlas y el dens, ¿no? Que se va a estar aumentada en la radiografía lateral, o si las masas laterales del atlas se extienden lateralmente más allá del axis en la radiografía de odontoides. Y bueno, como ya les he dicho, se debe solicitar, ¿no? Una tomografía en este caso. Ahora, ya también del arco posterior, es una fractura del arco neural, esto también es en C1. Esta se produce por la compresión de los elementos posteriores entre este de acá, que sería el occipucio, y la apófisis espinosa de C2, perdón. Ahora, en la imagen, por ejemplo, esta es una radiografía lateral, entonces podemos ver acá, ¿no? Acá se puede ver la fractura vertebral a través del arco neural posterior. Entonces, si bien es cierto, vemos la fractura, ¿no? Se mencionaba en el artículo de que está estable, ¿no? Pero ¿por qué estaría estable? Esto está estable gracias al arco anterior y al ligamento transverso de acá, ¿no? Y a su ligamento transverso, es por eso que permanece intacto. Ahora, en las fracturas perpendiculares, ahora sí pasamos a la C2, vemos que está localizado en la espondilosis traumática de C2, ¿no? Y esto también se le va a conocer como la fractura de Verdugo, y esta es una lesión obviamente inestable. Ahora va a ser causada por una hiperextensión extrema como resultado de una desaceleración brusca, ¿no? Es decir, de una extensión forzada del cuello que ya hemos extendido. Ahora, esta puede producirse fracturas pediculares bilaterales del axis con o sin luxación. Pero, si bien es cierto, les he dicho que es inestable, el daño medular, por ejemplo, en la imagen, es mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos acá al diámetro anteroposterior del canal neural, ¿no? Porque este diámetro anteroposterior es mayor en C2. Es por eso, si bien es cierto, es una lesión, es inestable, pero el daño suele ser mínimo. Ya, ahora seguimos con la fractura de odontoides. También se llama dens. Ahora, esta está localizada en C2 y va a ser causada por la flexión o extensión forzada en la cabeza
en una orientación antero-posterior, es decir, en un plano sagital. Un ejemplo para que entendamos cómo nos podemos hacer una fractura de odontoides, por ejemplo, es si nos caemos hacia adelante sobre la frente, ¿no? Entonces, así nos podemos hacer una fractura de Dens en este caso. Si vemos, por ejemplo, en esta radiografía, ¿no? Vamos a ver que, si bien es cierto, se visualiza mejor, ¿no? En una radiografía antero-posterior, la vamos a pedir con la boca abierta. Tenemos que tener cuidado porque a veces suele confundirse este tipo de fracturas. Y también la fractura de Dens, ¿no? Tiene tipos. Por ejemplo, en esta parte de acá, este sería el tipo 1. El tipo 1 ya también, vamos a ver que se está dando es en el cuerpo del diente, que también se le dice así. En el cuerpo del diente, esta es una fractura estable y es oblicua ya también. La otra, que lo voy a poner de color rojo, ya. La de tipo 2 ya también es esta de acá. Esta es la más común. Esta es una fractura inestable y, como podemos apreciar, es transversal a la base del odontoides. Ahora, mayormente a los pacientes que tienen este tipo de fracturas se trata inmovilizarlo con un chaleco de halo. Y la tercera tipo de fractura, le voy a poner color verde, que sería esta de acá. Primero, es una fractura obviamente inestable y podemos ver lo que se da en la base ya también, en la base del odontoides, y se va a extender al cuerpo del axis. Y su tratamiento se mencionaba que era conservador en este caso. Ya, ahora la siguiente fractura es la de cuña anterior. Esta ya también, como podemos ver acá en la imagen, esta se va a causar por una flexión forzada de la columna cervical, y esta puede comprimir la porción anterior del cuerpo vertebral, que sería esta en este caso, y va a crear, como vemos acá, así, crea una fractura en cuña anterior, ¿no? Así. Crea esta fractura en cuña anterior. Entonces, la inestabilidad espinal puede resultar si la fractura de la cuña anterior son graves. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando hay una pérdida de más de la mitad de la altura del cuerpo vertebral anterior, ¿no? O sea, si la cuña está más de la mitad, por ejemplo, así, ¿no? Entonces ya diríamos que es una cuña anterior grave, ¿no? O ya también, si presenta múltiples fracturas en cuña adyacentes en este caso. Ahora, ya. Ahora, las lesiones ya también por flexión, que están por debajo de C2, vamos a ver de que el complejo ligamentoso nucal, que sería este de acá, ¿no? Este complejo ligamentoso nucal ya también va a ayudar porque causa gran resistencia, ¿no? Este suele permanecer intacto y la mayor parte de la fuerza se contrae en el cuerpo vertebral anterior. Entonces, esto provoca una fractura en cuña simple, ¿no? Ahora, la fractura en lágrima por flexión ya también se va a producir cuando hay flexión y compresión. Por ejemplo, vemos la imagen, ¿no? Que hay una compresión y una flexión. Entonces, acá, por ejemplo, acá está el ligamento longitudinal anterior, el cuerpo vertebral, que sería este de acá. Tenemos al ligamento longitudinal posterior, al ligamento amarillo, al ligamento interespinoso y al ligamento de acá, que sería el ligamento supraespinoso. Ahora,
Ahora, entonces, cuando hay una compresión y una flexión en este caso, va a romperlo, como vemos en la imagen. Y vemos este fragmento. Este fragmento es en lágrima, ¿no? Lo mencionan así. Entonces, vamos a ver que hay un desplazamiento, ¿no? Vemos que hay un desplazamiento posterior del cuerpo de la médula con el daño del ligamento longitudinal anterior, que sería este de acá, y también con el ligamento posterior, que sería aquí, y el ligamento amarillo, y como bueno, ya les dije, ¿no? El ligamento interespinoso, supraespinoso, ¿no? Y con daño de la médula en este caso. Ya. Entonces, es así como se causa una fractura en lágrima por flexión en este caso. Y en esta imagen ya también es una fractura del cuerpo vertebral C5. Y vemos, ¿no? También el desplazamiento con el fragmento fracturado que sería, bueno, en lágrima, ¿no? Ya, ahora, la fractura en lágrima por extensión ya también está localizado con mayor frecuencia en C2, pero también, si bien es cierto, está localizado en C2, su mayor frecuencia, pero también puede ocurrir en C5 y en C7 en este caso, como aquí, ¿no? Como en la imagen. Ahora, la causa es mayormente es por accidente de buceo, ¿no? Y puede estar asociada a un síndrome medular central. Ahora, también se menciona que se da por una extensión abrupta del cuello, ¿no? Que provoca la abulsión del ligamento longitudinal anterior de la esquina anteroinferior del resto del cuerpo vertebral. Y en la radiografía, la vértebra afectada, por ejemplo, que se ve acá, ¿no? Esta, como la diferenciamos de una flexión, porque parecieran igual. Lo vamos a diferenciar porque en la extensión no pierde altura, ¿no? A diferencia de la flexión que sí. Y tenemos a la fractura por la apófisis espinosa en este caso. Se menciona de que es una fractura del cucharón y esta es una fractura aislada de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales inferiores, que sería, por ejemplo, acá se ve, ¿no? Acá se ve la fractura. Es una lesión estable. Y ya también, mayormente esto lo vamos a ver en traumatismos directos, ¿no? Por ejemplo, en accidentes de tránsito, ¿no? Donde hay una desaceleración repentina en este caso, y esto provoca, como en la imagen, ¿no? Está manejando normal y hay una desaceleración repentina, lo que va a causar esta fractura de la apófisis, ¿no? De la apófisis espinosa, como se ve aquí. Y eso es lo que provoca, ¿no? Esta desaceleración provoca esta flexión cervical forzada. Bueno, voy a continuar con lo que son las fracturas por estallido, para detallarlas un poco más. La fractura por estallido, o bueno, en general las fracturas por compresión vertical se suelen producir a nivel cervical y lumbar, y cuando ejercen cargas axiales sobre la columna, se van a producir. Estas fuerzas pueden venir desde arriba, a través del cráneo, o desde abajo, desde la pelvis o de los pies, y van a provocar que haya una fractura de una o más placas terminales del cuerpo vertebral. Y cuando el núcleo pulposo del disco intervertebral se va a introducir en el cuerpo vertebral, este se va a fragmentar hacia afuera y esto va a provocar, ¿no? O sea, esa apariencia de como si hubiera estallado. Por eso es que se llaman así. En la radiografía, siguiente, por favor. Siguiente. Allá. Ok. En las radiografías laterales o en las reconstrucciones sagitales en las tomografías se va a ver la fractura vertebral con minutas y la pérdida de la altura vertebral.
como vamos a ver en la imagen, mientras que en una radiografía que es antero-posterior se va a mostrar una fractura vertical característica del cuerpo vertebral. En la imagen vamos a ver que, bueno, la A es un corte axial y la A es un corte sagital y la B es un corte axial a nivel de C7 y va a mostrar una fractura conminuta que va a atravesar el cuerpo vertebral en el pedículo C7 y el cuerpo vertebral va a presentar lo que ya mencioné, ¿no? Que es la pérdida de altura, el desplazamiento radial hacia afuera y se puede observar que uno de los fragmentos de la fractura se extiende hacia el conducto raquídeo, que está señalándolo la flechita, y cuando el núcleo pulposo del disco intervertebral se va a introducir, se va a fragmentar hacia afuera y esto va a dar la apariencia, ¿no? De la fractura por estallido. Generalmente este tipo de fracturas por estallido son estables, ya que todos los ligamentos permanecen intactos, pero bueno, y los fragmentos desplazados posteriormente en algunos casos se podrían comprimir la médula espinal y causar lo que es un síndrome medular anterior. Y para, bueno, calificar este tipo de riesgo, bueno, para ver qué tan riesgoso es que esta fractura lesione la médula espinal, vamos a ver que se tiene que evaluar que el paciente tenga alguna de las siguientes condiciones, como por ejemplo los déficits neurológicos, la pérdida de más del 50% de la altura del cuerpo vertebral, una angulación espinal mayor a 20 grados o compromiso de más del 50% del canal espinal. Siguiente, por favor. Okay. Luego tenemos lo que son las fracturas laminares. Las fracturas laminares, la mayoría de este tipo de fracturas se va a asociar siempre con otro tipo de fracturas, como las fracturas por estallido, como fracturas con luxaciones que suelen determinar la estabilidad de este tipo de lesión. Eh, eh, el patrón de la fractura suele reflejar el mecanismo de la lesión, ¿no? Pues si vemos fracturas verticales, podemos pensar en un tipo de carga axial, y si vemos fracturas transversales, podemos pensar que es una fractura por abulsión o por hiperflexión. En la imagen vamos a ver que en la imagen A nos va a mostrar la impactación posterior con varias fracturas conminutas de las apófisis laminares y espinosas de las vértebras C2 hasta la C6, que son las flechas blancas que está señalando. Luego vamos a ver que el disco va a estar vacío y agudo, esa es la flecha negra, y va a tener un ensanchamiento normal del espacio discal anterior de C6 y C7, ¿no? Que va a ser un signo de distracción de la columna anterior y media. Y las imágenes de tomografía, que son la B y la C, muestran el desplazamiento de las apófisis espinosas y fracturas conminutas laminares bilaterales, que van a ser las flechas blancas que están señalándolo. Y bueno, y finalmente, las fracturas laminares aisladas pueden tratarse de forma conservadora, utilizando ese tipo de collarín y inmovilizando toda la zona cervical. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto a las luxaciones facetarias, vamos a tener dos tipos, ¿no? La bilateral y la unilateral. La luxación bilateral se va a producir cuando las fuerzas de flexión se extienden anteriormente, causando que haya una ruptura del anillo fibroso del disco intervertebral y del ligamento longitudinal anterior, y esto va a provocar que haya una inestabilidad extrema. Las facetas articulares inferiores de la vértebra superior van a pasar sobre las facetas superiores de la vértebra inferior, y eso va a provocar que haya un desplazamiento anterior de la columna vertebral y una lesión medular completa, que es lo más frecuente que hay. Y bueno, radiográficamente se va a ver el desplazamiento que parece mayor que la mitad del diámetro antero-posterior del cuerpo vertebral inferior, y se van a ver las facetas superiores anteriores y las facetas inferiores, lo que vamos a ver en un momento en la siguiente imagen. Y con respecto a la fractura, bueno, a las luxaciones facetarias unilaterales, vamos a ver que estas implican una flexión y una rotación, ¿no? La rotación va a ocurrir cuando alrededor de una de las articulaciones facetarias va a haber la luxación y se produce en la articulación facetaria contralateral, con la faceta superior desplazándose sobre la faceta inferior y descansando sobre el agujero intervertebral. Siguiente, por favor.
Ya bueno, como les mencionaba, ya están las imágenes. Con respecto a la bilateral, vamos a ver que es una radiografía lateral de la columna cervical que va a mostrar la luxación de una luxación anterior de C4 sobre C5. Y eso es lo que está señalando la flechita. Y esas luxaciones facetarias bilaterales se van a producir cuando va a haber fuertes fuerzas de flexión y se van a extender anteriormente y va a provocar que las facetas articulares inferiores de la vértebra superior pasen por encima de las facetas superiores de la vértebra inferior, ¿no? Como ya había mencionado. Y con respecto a las imágenes de una luxación unilateral, vamos a ver esta imagen en el corte A, vamos a ver que está la flechita. Vamos a ver que es una tomografía de columna cervical que va a mostrar la ausencia del desplazamiento de la faceta articular de C5 y C6. Pero también vamos a ver que va a haber un desplazamiento anterior de la faceta C5 sobre la C6 en la flecha blanquita de la imagen C. Y la imagen de la línea media en la imagen B va a mostrar una mala alineación de la columna cervical. Siguiente, porfa. Ya. Luego tenemos lo que son las lesiones ligamentosas o lesión medular sin anomalía radiográfica. Bueno, la definición de esta lesión sin anomalía radiográfica varía según los estudios, pero suele definirse usualmente como la presencia de déficit neurológicos en ausencia de una lesión ósea en una serie completa y una técnica adecuada de radiografías, ¿no? O tomografías computarizadas. Este patrón de lesión es más común, se puede ver más comúnmente en niños y es atribuido a diversas causas como algunas lesiones ligamentosas, prolapsos discales o espondilosis cervicales. Y bueno, como médicos podemos sospechar de este tipo de lesiones ligamentosas cervicales en pacientes que están lesionados y tienen dolor intenso persistente, tienen parestesias o tienen hallazgos neurológicos focales, como por ejemplo debilidad en extremidades superiores, y esto tiene que ser en ausencia de una fractura observada en radiografía simple o en una tomografía. Y bueno, usualmente estas lesiones pueden ser inestables, aunque rara vez se asocian con daño neurológico permanente. Bueno, y con respecto a la evaluación y a la gestión inicial, vamos a ver también en algunos tipos. En caso del traumatismo cerrado, eh, el personal médico debe mantener una alta sospecha de una lesión de columna vertebral en pacientes que hayan tenido un traumatismo cerrado, especialmente en el contexto de algún accidente de tránsito, de la colisión de un vehículo motorizado, en caso de que haya tenido alguna agresión, caídas de altura, en caso de pacientes adultos mayores que hayan sufrido algún accidente, afecciones médicas musculoesqueléticas, como por ejemplo pacientes con artritis avanzada, cáncer, artritis reumatoide. También tienen que evaluar los signos evidentes de traumatismo craneoencefálico, facial o algún tipo de lesión deportiva. En cualquier paciente que tenga una posible lesión de columna cervical, se debe iniciar, en el lugar del accidente, se debe iniciar la inmovilización para la protección espinal, ¿no? Y esta inmovilización se denomina restricción del movimiento espinal y se debe mantener hasta que se descarte que hay una lesión espinal. Bueno, hay diferentes técnicas y como ya mencioné, la técnica de restricción del movimiento espinal se basa en que el personal prehospitalario debe intentar colocar el collarín cervical según sus protocolos, bueno, el protocolo que tenga el país, y cuando no sea posible colocar el collarín o para estabilizar aún más la columna cervical y minimizar el movimiento de la cabeza, se puede utilizar rollos de toallas o bloqueadores. Hay un tipo de bloqueadores de espuma para que inmovilicen la cabeza y se puede utilizar cinta adhesiva. Tradicionalmente la inmovilización espinal ha incluido una tabla espinal, pero esto está en debate aún porque se menciona que podrían dejar de utilizarla y no habría cambios en la evolución del paciente. Siguiente, por favor. Luego se tiene que hablar de la inmovilización durante la estancia en el departamento de emergencias, ¿no? En ausencia de antecedentes o de signos clínicos que sugieran que hay una lesión en la cabeza, en el cuello o en la parte superior del torso, el médico tiene que usar su criterio propio clínico para determinar si estaba justificado que se siga restringiendo el movimiento de la columna o si ya se debe quitar.
Si el paciente llega en una camilla, en todos los pacientes que tienen un trauma, se recomienda retirar la camilla lo antes posible. Y si el paciente es poco cooperativo, que usualmente las víctimas de traumatismo están en shock, presentan hipoxia o intoxicación por drogas o alcohol, esto dificulta que estos cooperen, entonces se suele recurrir incluso al manejo de sedación química o incluso el manejo de la vía aérea para prevenir autolesiones. Siguiente, por favor. Y bueno, en caso del trauma penetrante, vamos a ver dos escenarios, ¿no? Un paciente con trauma penetrante que tenga un examen neurológico normal o un paciente que tenga déficit neurológico. En caso del paciente que tiene un examen neurológico normal, la lesión medular es poco común en pacientes que tienen traumatismo penetrante y rara vez en pacientes más jóvenes que no tienen evidencia de lesión neurológica, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con el mecanismo colgante o del ahorcamiento. Primero vamos a distinguir entre el autoahorcamiento y el ahorcamiento judicial. El autoahorcamiento es aquel que se da mediante el peso del corporal, que va a ser la fuerza principal, por lo cual va a causar lesiones cervicales, pero no habiendo así una fractura. En el caso del ahorcamiento judicial, esa es la caída desde una altura con una cuerda anudada y esta va a generar una fuerza abrupta y severa. Esta, en este caso, va a causar una fractura cervical, una fractura de la apófisis odontoides o una luxación de la C1 o de la C2. Más que todo, el caso en el autoahorcamiento, la muerte vendría a ser principalmente por asfixia. Por el otro lado, en el ahorcamiento judicial, la muerte va a ser por tracción medular o una lesión vulvar. El siguiente, por favor. Bien, entonces ahora en el caso de pacientes que contengan casco, primero es que para el manejo de estos pacientes en caso de emergencia se va a requerir un equipo mínimo de 2 personas. Por ello, primero recalcar que se debe trabajar en equipo priorizando la estabilidad cervical. Entonces, el primer paso se va primero a abrir el protector facial, si es que presenta uno, para revisar la vía aérea y la respiración. El segundo paso es el posicionamiento del equipo. El primer rescatador va a sujetar la cabeza, sujeta el casco por los 2 lados con los dedos sobre la mandíbula para inmovilizar. El segundo rescatador va a ir al lado del paciente para desabrochar la correa, poner una mano en el ángulo mandibular y la otra en la nuca, bajo el casco. Y el tercer paso vendría a ser la extracción gradual, donde el primer rescatador va a deslizar el casco hacia arriba, mientras que el segundo rescatador sostiene la cabeza para evitar movimientos bruscos. De tal modo que al finalizar se debe retirar el casco, inmovilizar inmediatamente con un collarín cervical para así mantener la estabilidad cervical necesaria. Siguiente, por favor. Continuamos con el manejo de la vía aérea. Para ello, se requiere primero estabilizar en línea media la columna cervical. Esta técnica va a ser muy buena para mantener la alineación cervical durante la intubación y así evitar movimientos peligrosos y causar así alguna lesión. Por lo tanto, que su prioridad va a ser principalmente la oxigenación sin comprometer la columna. Entonces, para ello vamos a tener técnicas avanzadas. Primero está el videolaringoscopio, que es la que va a ofrecer una mejor visualización con menos movimiento cervical y va a ser muy ideal para pacientes con sospechas de lesiones cervicales. La segunda técnica que también es muy utilizada es la intubación con fibroscopio, que en este caso se prefiere que el paciente se encuentre despierto. Es segura, pero va a requerir la habilidad del quien va a realizar la intubación y también va a necesitar un poco más de tiempo. Sin embargo, esta no se prefiere si es que la vía aérea va a ser complicada. Bien, por ejemplo, en el lado derecho podemos evaluar una tabla resumen donde va a indicar cuál vendría a ser el abordaje según la situación. En el caso de un paro cardiorrespiratorio traumático, se va a necesitar de una intubación orotraqueal inmediata según la ATLS. Por otro lado, en un paciente inconsciente se va a realizar una intubación
seguido de una secuencia rápida de inducción. En el caso de hacer una vía aérea difícil, como señalamos, se va a necesitar de una videolaringoscopio o fibroscopio como primera opción. Entonces, en el caso de que, imaginemos, ¿no?, que fuese un accidente de moto, un paciente inconsciente con trauma cervical, entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso vendría a ser la estabilidad de la línea media de la columna cervical, seguido de la oxigenación, y el paso 2 vendría a ser la utilización del videolaringoscopio o fibroscopio, si es que no se tuviese para intubar. Siguiente, por favor. Algunos riesgos que podemos asociar mediante las técnicas para el manejo de las vías respiratorias, mediante su realización vendrían a ser lesiones, por ejemplo, desde la C3 hasta la C5, y estas pueden causar parálisis respiratorias, ya sea inmediata, causando así un daño medular, o tardía por un edema progresivo. También puede causar lesiones inferiores desde la C7 hasta la T1, generando así una parálisis fría tardía. Esto se debe a un edema medular que va a ir ascendiendo. Entonces el paciente va a ir perdiendo la movilidad o la sensibilidad según horas o días después del evento. Algunas otras complicaciones adicionales vendrían a ser la obstrucción de la vía aérea, principalmente causado aquí por hemorragias retrofaringias, edemas locales, algún traumatismo facial que esté asociado. Siguiente, por favor. Bien, también vamos a diferenciar entre un shock espinal y un shock neurogénico. ¿Cómo reconocer entre estas dos? Un shock espinal va a ser una lesión medular transitoria que va a causar arreflexia y parálisis flácida, pero sin alteraciones hemodinámicas. Sin embargo, por el otro lado, un shock neurogénico va a ser la pérdida del tono simpático, causando así hipotensión, bradicardia marcada. Entonces, algunas diferencias clave en estas dos. En un shock espinal, como dijimos, la presión arterial va a estar normal, la frecuencia cardíaca también normal. Sin embargo, los reflejos van a estar ausentes y la perfusión tendría que encontrarse también normal. Por el otro lado, en un shock neurogénico, la presión arterial va a estar muy baja, habiéndose una hipotensión, una bradicardia marcada. Sin embargo, los reflejos van a estar preservados. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en un shock espinal, la recuperación neurológica va a ser gradual entre minutos y horas. Sin embargo, en un shock neurogénico, la hipotensión va a ser refractaria a los fluidos. Inclusive va a requerir los vasopresores para poder aumentar la presión arterial. Bueno, como dijimos, el paciente tiene acá una hipotensión muy marcada. Bien, por ejemplo, en el caso de encontrarse con un paciente motociclista que tenga una lesión a nivel de la C7, va a presentar parálisis flácida y la presión arterial de 80 a 50. Entonces, ¿qué tipo de shock estaría presentando? Sería un shock neurogénico. Como dijimos, va a presentar una hipotensión y una bradicardia y va a necesitar fluidos y vasopresores para poder elevar su presión arterial. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la evaluación secundaria en pacientes con traumatismo vertebral, primero de que en el abordaje de estos pacientes politraumatizados, la evaluación secundaria va a ser fundamental para poder detectar, además de las lesiones principales que vimos en un principio, estas vamos a primero evaluarlas de pies a cabeza para ver si es que estamos evitando o por ahí no viendo alguna lesión que estuvo desapercibida. Entonces, para ello vamos a iniciar con la historia clínica detallada, primero verificando cuál es el mecanismo del trauma, preguntar qué tipo de accidente tuvo, si fue una caída, un accidente vehicular, y para ello sospechar lesiones vertebrales ocultas. También verificar síntomas neurológicos entre debilidad, parestesias o pérdidas de la sensibilidad. Antecedentes como por ejemplo, si es que el paciente presenta artritis reumatoidea o también si es que está asociado al síndrome de Down. ¿Por qué? Porque en estos pacientes presentan laxitud ligamentosa, habiendo así mayor inestabilidad a nivel de la atlanto axial y entonces habría alguna luxación o alguna fractura a este nivel. También verificar a nivel de la cabeza y cuello, por ejemplo, verificar algunas lesiones que pueden aumentar el riesgo de fracturas cervicales. Se ha visto que hasta un 3% están asociadas con fracturas a nivel facial. En la columna vertebral también palpar
y buscar deformidades, un dolor localizado, algunas crepitaciones. Por ejemplo, en la imagen podemos distinguir donde dice imagen B, en este caso vendría a ser un ensanchamiento interespinoso como podemos distinguir en esta radiografía, y entonces mediante el tacto podemos evaluar estas presentaciones. Bien, algunas pruebas específicas nos dicen que podemos evaluar el rango de movimiento del paciente, pero si es que solo si el paciente no presenta dolor al momento de realizarlo. Siguiente, por favor. Bien, también señalar que algunas veces podemos sospechar de una lesión o trauma medular si es que el paciente presenta alguno de estos signos, como por ejemplo el priapismo. El priapismo nos estaría indicando que hay una lesión medular grave por pérdida del tono simpático, encontrándose así una lesión a nivel del T1 hasta L2. También otra podría ser el patrón respiratorio anormal. En este caso se asocia a lesiones cervicales altas a nivel de C3, CC5, y puede observarse una respiración diafragmática, esto debido por alguna afectación a nivel del nervio frénico. También presentándose disfunciones vesicales intestinales, encontrándose con el paciente incontinencia o retención urinaria. En este caso sugieren algunas afectaciones del centro medular a nivel sacro, es decir, a nivel de S2 o S4. Algunas otras controversias que también señala el artículo nos decía que la evaluación del tacto rectal ya no es rutinaria. Según la ATLS, que fue del 2022, en la 10ª edición, nos dice que su utilidad ya es muy limitada y tan solo se podría evaluar en aquellos pacientes con trauma pélvico o alguna sospecha a este nivel. Siguiente, por favor. Bien, determinantes de la necesidad de la utilización de estas pruebas de imagen. Siguiente, por favor. En el caso de paciente traumatizado con inestabilidad hemodinámica, en este caso se debe hacer una priorización en estos pacientes inestables. Primero, la estabilización hemodinámica primaria. Se debe hacer un control inmediato de las hemorragias, que es lo que aprendimos, ¿no? El FAST, y además de tener un acceso vascular. También la fluidoterapia y los vasopresores que nos indican la ATLS. Después está la protección cervical durante la reanimación. Es inmovilizar mediante la utilización de un collarín rígido y bloqueadores laterales. Después, también se debería sospechar de alguna luxación atlantoaxial. Eso también puede estar asociado a las fracturas del verdugo, que como también habían señalado, ¿no? Que es aquella fractura que se va a encontrar a nivel de la C2, como podemos evidenciar. Las partes interarticulares van a estar, en este caso, fracturadas. Después de ello, también se va a, por ejemplo, en los hallazgos radiológicos, podemos distinguir acá la espondilolistesis traumática, que es esta fractura que dijimos, y también puede presentarse una luxación atlantoaxial que se va a evidenciar mediante una inestabilidad en la articulación CC1 y C2, habiendo así un riesgo del compromiso vulvar. El siguiente, por favor. Ya, en el caso, en la evaluación, en este caso de pacientes traumatizados estables con alto riesgo, en ellos se va a realizar una tomografía computarizada. Principalmente en aquellos pacientes que hayan tenido un traumatismo de alto riesgo, como por ejemplo accidentes vehiculares que hayan tenido una velocidad mayor a los 35 o 56 kilómetros por hora o causando alguna muerte en escena, alguna colisión frontal y entre otros, como podemos distinguir en una imagen ahí, o tal vez que el paciente haya podido presentar unas caídas mayor a los 3 metros o mayor a los 10 pies o una caída por impacto cefálico. También que haya podido presentar algunos síntomas neurológicos como déficit motor o sensitivo, dolor cervical intenso, focal, o que esté asociado, por ejemplo, al Glasgow menor o igual a 13, o alguna hemorragia intracraneal, fracturas múltiples como pelvis, extremidades, y que puedan aumentar el riesgo. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de encontrarse en pacientes
con bajo riesgo, pero no despreciables. En este caso, se ha visto, se tiene dos criterios, criterio Nexus y la regla de canadienses. Aquí evalúa, por ejemplo, en este caso, el criterio Nexus nos dice que tiene 5 componentes. Si todos están presentes, entonces hay un riesgo del 0.7 de fractura, como por ejemplo, neurología intacta, sin dolor medio cervical, sin intoxicación, alerta en el Glasgow 15 y sin dolor distractivo. Sin embargo, por el otro lado, la regla canadiense nos dice solamente son 3 pasos para evaluar si el paciente presenta o no riesgo para la realización de la tomografía computarizada. Entonces, primero que va a requerir la evaluación activa por un médico y los pasos van a ser la movilidad activa, si puede rotar el paciente más de 45 grados, la ausencia de déficit focal o no presenta algún dolor en la línea media cervical al palpar. Entonces, si no presenta alguno de estos, no hay riesgo de que presente fractura. Como dijimos, hay un riesgo de 0.7 de fractura cervical. Por ello es que como que se diría que el paciente se encuentra bien, ¿no? Pero si es que presenta alguno de ellos, sí va a ser necesaria la realización de las imagenologías en este sería la tomografía computarizada. Siguiente, por favor. También hay limitaciones de esta regla, que como señalamos, regla Nexus o de la canadiense. En este caso, algunas limitaciones vendrían a ser situaciones donde no se van a aplicar estas reglas. Primero, trauma directo a nivel del cuello, ya sea una herida cortante, un golpe directo. En este caso, hay 3 veces más probabilidad de que sí presente la fractura. Por ello es que tanto la regla Nexus se va a limitar. También de que el paciente tenga edades extremas, como por ejemplo mayor a los 65 años, porque puede estar asociado a la osteoporosis o una artrosis avanzada. O también que el paciente tenga edad menor a los 10 años. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una anatomía un tanto distinta a de un adulto mayor. Y la evaluación de los síntomas va a ser un poco más complicado. O tal vez que tengan algunas enfermedades degenerativas como la artritis reumatoidea, y como dijimos, ellos tienen mayor riesgo de la inestabilidad atlantoaxial. También algunas alteraciones cognitivas como demencia, retraso mental. Bien, siguiente, por favor. Bien, para continuar hablamos acerca de lo que son las reglas de decisión clínica. Tenemos aquí lo que son los criterios de bajo riesgo de Nexus, ¿no? Como menciona mi compañera, que es no menores de 65 años, en donde, por ejemplo, acá dentro de estos criterios tenemos la ausencia de dolor en la línea media cervical posterior, nivel normal de alerta, que no haya evidencia de intoxicación y que no haya hallazgos neurológicos anormales y que no tenga lesiones dolorosas que distraigan, por así decirlo, al paciente. Dentro de lo que son las lesiones dolorosas y distractoras, incluye, por ejemplo, las fracturas de huesos largos, lesiones viscerales graves, laceraciones externas, aplastamientos, quemaduras y cualquier otra lesión que pueda afectar lo que es la percepción de otras lesiones. Existe un debate, por ejemplo, sobre si es que estas lesiones afectan la precisión de la evaluación clínica de la columna cervical en pacientes alertas. Y hay algunos estudios también que muestran que eliminar este criterio va a reducir, por ejemplo, lo que es la sensibilidad general de los criterios Nexus en un 93.5% y que lesiones torácicas o del torso superior pueden considerarse distractoras por su proximidad a lo que es la columna cervical. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el nivel alto de conciencia, está definido por Nexus como lo que es una puntuación en la escala de coma de Glasgow menores a 15, desorientación sobre persona, lugares, tiempo o evento, incapacidad para recordar, por ejemplo, 3 objetos en 5 minutos, respuestas retardadas o inapropiadas a estímulos externos y, por ejemplo, una breve pérdida de conciencia no impide lo que es el uso de estos criterios si es que se cumple con los demás criterios. Ahora, dentro de lo que son los criterios de bajo riesgo de Nexus, tenemos lo que es la primera regla de decisión que está validada en un estudio que se hizo en un estudio multicéntrico que tenían traumatismo cerrado. Entonces, dentro de estos resultados principales tenía una sensibilidad alta, pero una especificidad baja y el valor predictivo negativo también era alta. Entonces,
se dijo al final que estas lesiones insignificantes van a ser como aquellas que no tengan consecuencias clínicas si es que no se diagnostican. Y por último, lo que son las limitaciones en los pacientes mayores, ¿no? Acá se menciona, por ejemplo, que la sensibilidad de los criterios Nexus va a disminuir en pacientes mayores de 65 años y se hicieron algunos estudios, ¿no? En donde se vio la sensibilidad en algunos estudios retrospectivos y se concluyó, por ejemplo, que los pacientes mayores tienen una mayor tasa de lesiones cervicales y características específicas que requieren una atención diferenciada. Siguiente, por favor. Ya. Acá tenemos lo que es la regla canadiense de la columna cervical, otra que es el CCR. Esta estaba creada para mejorar lo que es la baja especificidad de los criterios de bajo riesgo de Nexus. Esta está basada más que todo en 3 preguntas clínicas que están derivadas de 25 variables asociadas con lesiones que se presentan en la columna cervical. Pero un punto a destacar es que la confianza, se podría decir que la confianza excesiva en esos criterios de Nexus que mencionamos podrían aumentar lo que es el uso de imágenes cervicales en ciertas regiones. Tenemos varias condiciones. Vamos a mencionar, por ejemplo, la condición 1, y es esta, por ejemplo, realizar imágenes si es que el paciente cumple alguno de estos criterios, ¿no? Como, por ejemplo, la edad mayor o igual a 65 años, que tenga mecanismo peligroso de lesión, o sea, por ejemplo, una caída desde mayor o igual a 1 metro o mayor a 5 escalones, una carga axial en la cabeza, por ejemplo, un accidente de buceo, un accidente automovilístico de alta velocidad, accidente con vehículo recreativo motorizado y también expulsión de un vehículo o colisión de la bicicleta con un objeto fijo, ¿no? Ya sea un árbol o un auto estacionado, y también que la persona presente parestesias en las extremidades. Siguiente, por favor. Tenemos la condición 2, que es, por ejemplo, evaluar lo que son los factores de bajo riesgo, si es que no se cumplen los criterios de la condición 1. Por ejemplo, factores de bajo riesgo que permiten evaluar el movimiento del cuello, o sea, accidente automovilístico simple, que estos excluyen lo que son las colisiones a alta velocidad. También tenemos la posición sentada en urgencias, la capacidad de caminar, digamos, en cualquier momento, dolor de cuello, que esta sea de aparición tardía. También ausencia de dolor en la línea media cervical, y si es que, por ejemplo, no cumple ninguno de ningún factor de bajo riesgo, se puede realizar imágenes, pero si es que cumple algún factor, se procede a lo que es la condición 3, que consiste en evaluar, por ejemplo, el rango de movimiento activo, ¿no? O sea, realizar imágenes si es que el paciente no puede, digamos, rotar el cuello activamente 45 grados hacia ambos lados, y si es que puede rotar el cuello, pues no se requieren imágenes, y tampoco realizar pruebas pasivas de movimiento. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos acá, comparan, por ejemplo, el Nexus con lo que es la regla canadiense de la columna cervical. Ambos criterios van a ser sensibles y pueden utilizarse para determinar la necesidad de imágenes cervicales, pero va a existir como una controversia sobre cuál es más específico. Se hicieron se hizo, por ejemplo, un estudio prospectivo en donde comparaba estos dos criterios, ¿no? En cuanto a lo que es su sensibilidad, su especificidad y también, por ejemplo, la tasa de imágenes. Y un dato importante que mencionar acá es que, por ejemplo, el CCR había pasado por alto una lesión importante, mientras que Nexus, por ejemplo, pasó por alto, digamos, 16 lesiones importantes. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que son las imágenes iniciales, vamos a mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos la prueba, es la prueba de imagen preferida, que es la tomografía cervical sin contraste, que este va a ser el estándar para evaluar lesiones de columna cervical, idealmente con un escáner multidetector desde la base del cráneo hasta más o menos la C7 y la T1. Tenemos las radiografías de columna cervical también, que tienen menor sensibilidad que la tomografía, pero pueden usarse si es que la tomografía no está disponible.
pero si es que persisten, por ejemplo, hallazgos clínicos sugestivos, ya sea dolor focal o hallazgos neurológicos, que deben asumir que tiene una lesión hasta obtener otros estudios avanzados. Tenemos también las fracturas cervicales y, digamos, una evaluación adicional. Entonces, una fractura cervical, ya sea en traumatismos cerrados, va a sugerir una alta probabilidad de fracturas adicionales en la columna. Entonces, de esa manera se recomienda evaluar toda la columna en general, ¿no? Y algunos médicos optan por ejemplo, reevaluar antes de realizar algunas imágenes adicionales. Y por último, lo que son el riesgo de las lesiones cerebrovasculares contundentes, ya sean lesiones cervicales específicas, por ejemplo, fracturas de la C1 hasta la C3 o que tengan subluxaciones. Estas van a aumentar el riesgo de lesiones de la arteria vertebral, por ejemplo. Ahora tenemos lo que son las lesiones de la médula espinal sin anomalías radiográficas. Siguiente. Acá vamos a mencionar varios cuadros, ¿no? Por ejemplo, en la parte del diagnóstico. En este cuadro nos menciona, por ejemplo, los hallazgos físicos agudos que están asociados o que indican una lesión traumática de la médula espinal cervical. Uno, que estén asociados con una lesión espinal cervical. Por ejemplo, el paciente va a estar con un estado mental alterado, dolor de cuello en reposo, con el movimiento isométrico del cuello. En cambio, si es que hay una lesión de la médula espinal cervical, por ejemplo, el paciente va a presentar parestesias o dolor en las extremidades superiores e inferiores, puede tener también déficit sensorial por debajo del nivel de la lesión, hiporreflexia, hipohipertermia, respiración diafragmática que no tenga retracciones, etcétera, ¿no? Como se menciona acá. Siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, los síndromes de la médula espinal, ¿no? El primero, por ejemplo, el síndrome segmentario o de transección. Y dentro de las causas, pues se mencionan los traumatismos, hemorragias, abscesos epidurales o mielitis transversa y otros síndromes, ¿no? Por ejemplo, síndrome de la médula dorsal, síndrome del cordón ventral, síndrome de Brown-Séquard, síndrome de la médula espinal central, síndrome motor puro, síndrome del tono medular y síndrome de la cola de caballo. Y en el otro cuadro se mencionan los déficits neurológicos, ya sea en qué parte de la columna cervical se encuentran. Por ejemplo, en la C2 ya no va a haber reflejo. Si es que hay una lesión en la C2, por ejemplo, no va a haber reflejo en las extremidades superiores o inferiores y así con las siguientes vértebras. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que es su epidemiología, vamos a mencionar lo que es el CIWORA, ¿no? Que es las siglas en inglés. Esta va a ser como una lesión, es una lesión en la médula espinal que se evidencia en la resonancia magnética, pero que no se detecta ninguna anomalía ósea, ya sea en la radiografía o en la tomografía. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el estudio Nexus, acá se menciona, ¿no? Por ejemplo, que se encontró esta lesión, ese tipo de lesión en adultos que tenían, por ejemplo, lesión cervical. También hacen alguna revisión a otros pacientes y, por ejemplo, al final concluyen que por ejemplo, este CIWORA era más común en adultos mayores que hayan tenido mecanismos menores, mientras que en jóvenes se asociaba más a mecanismos que hayan tenido alta energía para producir esta lesión. También, por ejemplo, se menciona lo que es la lesión neurológica permanente. Entonces, algo importante que sacar aquí es que la verdadera CIWORA rara vez va a causar un daño neurológico permanente en adultos, pero puede ocurrir, por ejemplo, subluxación cervical sin lesión ósea cuando hay un daño ligamentoso. Siguiente, por favor. Ya, tenemos algunas imágenes adicionales. Por ejemplo, tenemos lo que son las imágenes que en sospecha que haya una lesión ligamentosa o CIWORA. Entonces, se realizan, por ejemplo, una resonancia magnética cervical sin contraste tras una tomografía que sea normal
o adecuada. Entonces, otro, por ejemplo, es que no se usan radiografías con flexión o extensión si es que este es un contexto agudo. Por ejemplo, en el caso de la restricción del movimiento espinal, por ejemplo, se tiene que mantener inmovilización hasta completar, por ejemplo, imágenes adicionales y también consultar con un cirujano de columna. Siguiente, por favor. Luego mencionamos lo que es el despejamiento de la columna cervical o la retirada del collarín cervical. Siguiente, por favor. Ya. Nosotros, o la depuración de la columna cervical va a consistir, por ejemplo, en lo que es la retirada del collarín cervical, que este debe realizarse lo más antes posible, idealmente dentro de las 48 horas en un paciente obnubilado. Entonces, el uso prolongado de este collarín cervical rígido puede generar, por ejemplo, complicaciones como úlceras por presión occipital, dificultad respiratoria, aumento de la presión intracraneal, disminución del retorno venoso cerebral o una interferencia en lo que son los procedimientos médicos, ¿no? Como la colocación de una vía central. Entonces, en casos donde no sea posible realizar lo que es la depuración de manera rápida, se va a recomendar colocar lo que es la camilla en una ligera posición de Trendelenburg, como vemos en la imagen, invertido, que es para disminuir el riesgo de aspiración del paciente. Siguiente, por favor. Ya, tenemos dentro de lo que es el paciente alerta, tenemos algunos criterios para estos pacientes que estén alertas, que estén cooperativos y que no estén intoxicados. Primero, los criterios clínicos negativos, ¿no? Ya sea el CCR o el Nexus, se hace la evaluación clínica y por imagen, ya sea sin signos o síntomas neurológicos, la tomografía cervical con el multidetector, con reformas multiplanares normales, y si es que no se utilizó la tomografía del multidetector, pues no debe haber una característica de alto riesgo, ¿no? Síntomas neurológicos, dolor severo en el cuello posterior o dolor focal en línea media. Y también en pacientes debe poder rotar el cuello 45 grados a ambos lados. Siguiente, por favor. Ahora tenemos en el caso de lo que son los pacientes obnubilados o que tengan un examen poco fiable, se hacen los criterios basados en lo que salga en la tomografía que se le haga en la parte cervical. Y también, por ejemplo, se hace o se menciona lo que es la evidencia sobre la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos lo que son la administración y dispositivos adicionales. Siguiente. Ya. En forma general, vamos a decir que el enfoque inicial está basado en lo que es la estabilidad de la lesión y la presencia de lesiones medulares asociadas, ¿no? También lo que es la inmovilización de la columna, hasta confirmar o descartar una lesión inestable mediante imágenes, y también determinar, por ejemplo, la estabilidad, ¿no? Depende ya sea de la presencia clínica, lesiones asociadas o hallazgos radiográficos. Y por último, lo que es el manejo de las lesiones medulares, que incluye, por ejemplo, el uso de glucocorticoides, y algunas otras recomendaciones neuroquirúrgicas, y también, por ejemplo, puede ser el manejo quirúrgico definitivo y si es que hay diferencias entre lo que es la lesión medular completa y la incompleta. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que son las lesiones inestables. Vamos a hablar acerca de su manejo y el tratamiento. Primero, que es el ingreso hospitalario obligatorio, que se tiene que hacer una interconsulta a cirugía de columna y tiene que sí o sí trasladarlo a un centro especializado si es que no hay disponibilidad local. Y en el caso de lo que es el contexto clínico, podemos decir que está asociado frecuentemente a lo que son los traumatismos multisistémicos, y si es que es muy grave o si es que hay otras lesiones asociadas, estas lesiones determinan el nivel de monitorización, ¿no? Si es que se le va a llevar a UCI. Luego tenemos lo que es el tratamiento conservador, ya sea la reducción cerrada bajo una guía de fluoroscopía o inmovilización con halo, que es un dispositivo externo que este es más común para fracturas o luxaciones cervicales torácicas y luxaciones torácicas inestables, superiores inestables.
Dentro de las complicaciones menores de este es que puede hacer infección, úlceras, la cicatrización o el aflojamiento de los clavos. Y dentro de lo que son las complicaciones graves, pues puede ser osteomielitis, abscesos durales. Y dentro de otras opciones quirúrgicas tenemos, por ejemplo, la fijación con tornillos pediculares o la fijación directa de fracturas inestables del atlas y otras condiciones más, ¿no? Siguiente. Ya, dentro de lo que son las lesiones estables, también tenemos estos criterios para tratamiento ambulatorio, porque son lesiones estables, por ejemplo, en el caso de fracturas espinales leves, que en tomografía y luego no tengan déficit neurológico, por ejemplo, fracturas aisladas de la apófisis transversa. También puede hacer fracturas por compresión estable que no tengan rotura del ligamento posterior ni tengan cifosis. En este caso el tratamiento es no quirúrgico y se inmoviliza con la inmovilización cervical externa, ¿no? Como un collarín cervical. Dentro de los requisitos del tratamiento, pues se les da analgésicos al paciente y se le puede programar seguimiento médico en todos los casos. Se le hace la consulta especializada y, por ejemplo, hay algunos casos que no tengan fractura ni lesiones inestables, pues solo se hace el tratamiento del dolor cervical, que se va a abordar por separado. Siguiente, por favor. Ya, por último, dentro de lo que son los errores comunes en lo que es la gestión, por ejemplo, uno es no inmovilizar adecuadamente la columna con una restricción del movimiento espinal, no sospechar de una lesión de columna en pacientes politraumatizados si es que no se puede evaluar el déficit neurológico y sensibilidad del cuello o la espalda, no realizar, por ejemplo, tomografía en pacientes que cumplen con estos criterios clínicos de Nexus o el CCR que hemos mencionado, otros mecanismos de alto riesgo. También, por ejemplo, no evaluar para detectar lesiones adicionales cuando ya se identificó una fractura espinal, no obtener imágenes de otras regiones espinales o de toda la columna cuando son necesarias, también no consultar a un especialista en casos de fractura, inestabilidad o si es que tiene déficit neurológico. Otro también es no descartar, por ejemplo, fractura cervical en pacientes ambulatorios que tengan examen neurológico intacto, ya que podrían tener fracturas clínicamente significativas. Y por último, no considerar ni tampoco obtener imágenes para evaluar lesiones cerebrovasculares cerradas en pacientes con lesiones de la columna cervical. Siguiente, por favor. Esas serían nuestras referencias y muchas gracias. Muy bien, chicos, ha sido una revisión amplia. Ya, obviamente, los aspectos más importantes en el traumatismo cervical, pues, son la estabilización básica, ¿no? Y los manejos de la atención primaria de la emergencia, la determinación de algunas otras lesiones o de aspectos fundamentales en cuanto a la ventilación, a la circulación, pues, ¿no? Todas las reglas básicas en el manejo del paciente accidentado. Y sí, de acuerdo al enfoque que se les da, o de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Que uno presume, pues le revisa las imágenes y con las imágenes llegamos a determinar los tratamientos, ¿no? El tratamiento definitivo de estas lesiones. ¿Alguna pregunta de la clase? Muy bien. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cómo se estima el tratamiento quirúrgico de estas lesiones? ¿Cuándo los pacientes pasan a ser pacientes que requieran tratamiento quirúrgico o no? Doctor, buenas tardes. Dependiendo del tipo de lesión, por ejemplo, si es que, como mencionamos, era una lesión estable o una lesión inestable, y en el caso, por ejemplo, de las lesiones inestables, el tratamiento sí o sí es ingreso al hospital, ¿no? Y mandarlo directamente a cirugía. Pero en el caso, por ejemplo, de las lesiones inestables, tienen que cumplir algunos como requisitos o algunos criterios y de acuerdo a eso también puede utilizar, por ejemplo, solo el collarín o darle tratamiento analgésico. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, AO, por ejemplo, claro, menciona, ¿no? Los criterios de estabilidad.
Sí, hay algunas coordenadas, algunos parámetros radiológicos, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta, especialmente para las lesiones cervicales altas, ¿no? Y hay otro patrón que se toma para las lesiones cervicales bajas, ¿no? Ah, sin embargo, también existen algunos otros criterios, tan igual que en las lesiones toracolumbares, ¿no? No sé si se acuerdan de la escala del TLIX, ¿no? Del TLIC, para la definición de del tratamiento quirúrgico de los pacientes con traumatismo toracolumbar, también existe una escala similar, ¿no? Para el tratamiento de los pacientes con traumatismo cervical. Y los parámetros son casi similares, ¿ah? Las imágenes tomográficas para determinar la lesión morfológica, la resonancia magnética para determinar la lesión ligamentaria y también la evaluación del estado neurológico del paciente. Eso lo tienen que añadir porque ese es un patrón más o menos coherente para definir el tratamiento quirúrgico de los pacientes con traumatismo vertebral cervical. ¿Ok? Eso generalmente para las lesiones cervicales bajas, ¿no? Es decir, para las de las C3, C4 hasta las C6, C7. Sin embargo, para las lesiones cervicales altas, pues existen patrones ya definidos, ¿no? De inestabilidad, la separación de la apófisis odontoides, ¿no? La luxación de la apófisis odontoides, la distancia, ¿no? Desde el arco anterior del atlas hacia la apófisis odontoides. Bueno, existen muchos parámetros. Eso también sería bueno añadir, aparte de las diapositivas, básicamente como criterios de inestabilidad de los pacientes con traumatismo cervical. Ya, doctor, le vamos a aumentar. Ya. Muy bien, si no hay preguntas de los demás chicos, terminamos aquí, me envían el listado de asistencia. Ustedes son 30, ¿cierto? Sí, doctor, somos 30. Ya, te voy a copiar, ahora ya tengo los resultados de sus exámenes, ahora te lo copio, ¿ya? Ahora mismo te lo paso. Ya, gracias, doctor. Muy bien, entonces nos estamos viendo. ¿Sabes qué, chicos? Necesitamos programar probablemente el examen, si no es para el siguiente viernes, para un día de la subsiguiente semana. ¿Ya? Probablemente recuperemos una clase que me está faltando a mí y la clase de la exposición tendrían que ser la siguiente semana y la subsiguiente tendríamos que dar el examen, por favor. Ya, doctor, lo voy a coordinar con los chicos. Coordínalo porque yo estoy saliendo de vacaciones la quincena, ¿no? Y necesitamos dar el examen antes del 20. ¿Ok? Porfis. Ya, ya, Entonces, finalicemos con eso. De repente el lunes podemos hacer la clase conmigo y durante la semana podemos, bueno, el último grupo puede hacer su exposición. Machiel, me parece que quiere hablar. Doctor, como está viajando usted el 20, tal vez lo podríamos hacer a su regreso si es que lo coordinamos bien, ¿no? Con mis compañeros. Porque No prácticamente creo, tendríamos no creo, chicos, porque para la siguiente voy a volver ya cuando termine el semestre. No creo que nos alcance el tiempo. Ya, doctor, está bien. Ya, coordínenlo, por favor, ahora. Tenemos estas 2 semanitas. ¿Ya? Muy bien, entonces con la delegada coordinamos. Sí, lo más probable es que el lunes hagamos, por favor, la clase conmigo. Si podemos hacerlo en la nochecita, igual virtual. Y nos faltaría la última clase con el grupo que está rotando ahora conmigo. ¿Ok? ya, doctor. Ya, Muy doctor, bien, gracias. estamos en comunicación. Cuídense. Buen fin de semana, chicos. Chao, chao. Gracias, Ya. doctor.